Historia ilustrada del célebre combate naval de Iquique, parte 21. Carlos Condell de la Asa. El niño Olid será testigo privilegiado del combate entre el Covadonga y la Independencia, y despejará toda duda sobre por qué Carlos Condell no es el héroe de Iquique. Este niño, casi inútil para el funcionamiento de la máquina donde era aprendiz hace 3 semanas, se utiliza como mensajero entre los ingenieros y los oficiales en cubierta. Será testigo de la desobediencia de Condell y sus oficiales, quienes abandonan a su suerte a la Esmeralda en la rada de Iquique. Es importante reforzar que los relatos de Olid se escribieron muchos años después del combate, muerto incluso Condell. Olid defiende la decisión de su capitán con argumentos racionales y sensatos, pero manifiesta con la misma entereza la desobediencia de Condell. El capitán Carlos Condell de la Asa redacta 2 informes del combate naval de Iquique a pocos días de sucedidos los hechos. Se anexan en extenso en el texto original de esta obra. Una lectura cuidadosa permite concluir rápidamente que son contradictorios. Extractos del primer informe. Comillas, Antofagasta, 27 mayo de 1879. Vista la superioridad del enemigo, así también la treintena de botes que se destacaban de la playa en auxilio de nuestros enemigos, y comprendiendo que por más esfuerzo que hiciéramos dentro del puerto, no era difícil, sino imposible vencer o escapar a un enemigo 10 veces más poderoso que nosotros, resolví poner proa al sur, acercándome lo más posible a tierra. 3 veces se nos acercó enfilándonos de popa con su espolón para echarnos a pique. En las 2 primeras no se atrevió, sea por temor de no encontrar agua para su calado, o por el nutrido fuego de cañón y de fusil que le hacíamos, contestando ellos lo mismo, y además con ametralladora desde las cofas. La tercera tentativa parece que era decisiva y a 250 metros de nuestra popa recibió algunos balazos con cañones de A-70 que lo obligaron a gobernar a tierra y vararse en un bajo que nosotros pasamos rozando. Gobernamos a ponernos por la popa por donde no podía hacernos fuego. Al pasar por el frente le metimos 2 balas de cañón de A-70 que ellos nos contestaron con 3 tiros sin tocarnos. Púseme al habla con el comandante rendido, quien de viva voz me repitió lo que ya me había indicado al arriero de su pabellón, pidiéndome al mismo tiempo un bote a su bordo, lo que no pude verificar, no obstante mis deseos, porque el blindado Huáscar que había quedado en el puerto se nos aproximaba. Intertanto la tripulación de la Independencia abandonaba el buque y se refugiaba en tierra, parte en botes y parte a nado. Trabajando nuestra máquina con solo 5 libras de presión y el buque haciendo mucha agua a causa de los balazos que recibió, creí aventurado a pasar a bordo del buque rendido. Proseguí pues mi retirada al sur, llevando la convicción de que la Independencia no saldría de allí. Cierre de comillas. Extracto del segundo informe, Antofagasta, junio 6 de 1879. Comillas. El comandante Prat dijo al habla, cada uno a cumplir con su deber. A distancia de 100 metros cayó el primer disparo del Huáscar en el claro que nos separaba. Ambas tripulaciones saludaron esta primera demostración del enemigo con un viva Chile, y ordenándolo a la Esmeralda abrigarnos con la población, volvimos al puerto, tornando aquel buque su primera posición, colocándome con el mío en los bajos de la isla. Colocados así, rompimos nuestro fuego sobre el Huáscar que nos atacaba rudamente. La Esmeralda dirigía también sus proyectiles al mismo buque, haciendo por nuestra parte abstracción de la Independencia que nos hacía fuego por batería, pero cuyas punterías eran poco certeras. 1 hora había pasado en este desigual combate cuando observé que el Huáscar gobernaba sobre la Esmeralda, dejando pasar por su proa a la Independencia, que se dirigió rectamente a atacarnos. En ese momento estábamos a 50 metros de los rompientes de los bajos, corriendo el peligro de ser arrastrados a la playa.
De tierra se nos hacía fuego fusilería y la Independencia se acercaba para atacarnos con su espolón. Comprendí entonces que mi posición no era conveniente. Desde ese punto no podíamos favorecer a la Esmeralda, que se abatía desesperadamente. Una bala de 300 del Huáscar había atravesado mi buque de parte a parte, destrozando en su base al palo trinquete. Goberné para salir del puerto, dirigiendo todos mis fuegos sobre la Independencia, que a distancia de 200 metros enviaba sus proyectiles. El tercer ataque parecía ser decisivo. Nos hallábamos a 250 metros del enemigo, que sin disminuir sus fuegos, se lanzó a toda fuerza de máquina sobre nuestro buque. En ese instante teníamos por la proa el bajo de Punta Gruesas. No trepidé en aventurarme pasando sobre ella rozando las rocas. El buque enemigo no tuvo la misma suerte. Al llegar al bajo se varó, dejando su popa levantada. Inmediatamente viré y colocándome en posición de no ser ofendido por sus cañones que seguían haciéndome fuego, le dirigí 2 balas de A-70 que perforaron su blindaje. Fue en este instante cuando el enemigo arrió su bandera junto con el estandarte que izaba al palo mayor, reemplazando estas insignias con la señal de parlamento. Ordené la suspensión del fuego y púseme al habla con el comandante rendido, quien de viva voz me repitió lo que ya me había indicado al arriar de su bandera, pidiéndome al mismo tiempo le enviase un bote a su bordo. Esto no fue posible verificar, no obstante mis deseos, porque en ese momento el Huáscar se aproximaba. Cierre de comillas. Extrañamente, el Mercurio de Valparaíso, pocos días después del recibimiento glorioso del Covadonga y de Condel al puerto, publica el lunes 30 de junio de 1879. Comillas. El ariqueño publica la siguiente: Arica, Perú, junio 14 de 1879. Señor comandante don Carlos Condel, sin esperar el parte extenso que usted promete dar a su gobierno sobre el combate naval del 21 del mes último, me veo hoy en la imprescindible necesidad de romper el silencio en que debo permanecer mientras se esclarecen oficialmente los hechos, para desmentir con toda la energía del patriotismo indignado el telegrama que sobre aquel acontecimiento hace usted con fecha 26 de mayo al ministro de Guerra de su nación. Bien se comprende que en los devaneos que produce un entusiasmo irreflexivo se adulteren apasionadamente los hechos en que los hombres vulgares toman parte, con el fin de atraer sobre sí no la gratísima admiración de la gente sensata, sino los atronadores aplausos de las muchedumbres inconscientes. Pero tratándose de una imponente acción de arma, en la que 2 naciones se disputan igualmente la gloria de un honroso triunfo, se recurra a la calumnia y a la difamación para ponderar inútilmente los hechos y negar a la desgraciada casualidad los resultados más o menos favorables que le cupo en suerte obtener a uno de los contendientes, a la verdad que tal proceder de parte del marino que montaba el puente del Covadonga en el leal combate del Molle está muy distante, por cierto, de hacer honor al afortunado teniente de un país que pretende ser culto. Sepa pues el comandante Condel, para quien la noble conducta del comandante del Huáscar al hablar de sus desgraciados contendientes de la Esmeralda no ha sido bastante para ahogar su voz en el momento mismo que lanzaba la difamación sobre el leal enemigo que hasta el fin cumplía con su deber, que antes que rendirse arriando el glorioso estandarte de su patria habría sepultado su espada en el pecho, del que, olvidando sin duda que el decoro de una nación se mide en circunstancias dadas por la dignidad y temple de alma de sus hijos, solo pensó al dar su parte oficial en conquistarse una fama, cuyo vuelo, dejado a las alas de la casualidad, ya que no a las de una merecida y verdadera victoria, habría cubierto sencillamente su nombre de un mérito poco común. Preciso se hace analizar el parte para que se conozca la verdad de las cosas y quede por sí solo desmentido el señor Condel. Es admisible que a 200 o más metros de distancia, en un mar agitado por sus violentas oscilaciones, el ronco estampido de los cañones y de las ametralladoras y el incontenible bullicio de los combatientes, naturalmente excitados por la desesperada lucha,
se perciban las palabras que de uno a otro buque pudiera dirigirse? Evidentemente que no. Sin embargo, usted lo asegura así en su parte, equivocando deliberadamente la persona del que suscribe, a quien sin duda no podía distinguir por hallarme en la batería reconociendo la máquina en los momentos de hundirse la Independencia, con el alférez de fragata Carlos Bondi, que al pasar por el puente del buque a cumplir las últimas órdenes mías, contestó a los descompensados e incomprensibles gritos que el viento llevaba del Covadonga con palabras llenas de patriótica energía, cuyo eco llegó quizás a la cubierta del buque ensangrentado por las balas de los que aún en medio del naufragio mantenían incólume el honor de su bandera. No es menos falso también lo que usted dice respecto de la aproximación del Huáscar al lugar del siniestro, pues este buque se avistó 2 horas después, ya cuando estaba la tripulación de la fragata en tierra firme. Pudiera suceder, sí, que el justo temor que usted abrigase con tan negra perspectiva, unido al pánico que en el Covadonga se difundiese a la vista de las averías sufridas, o a la duda que sobre la pérdida total de la independencia tuviese usted y los suyos, le hiciese padecer una ilusión óptica en esos momentos de despavorida fuga. Resumiendo, pues, todo lo expuesto, es falso, calumniosamente falso, que usted se hubiese entendido conmigo en el combate y después del combate, que usted huyó del campo a la aproximación del Huáscar, el cual, como consta de documentos fehacientes, se avistó 2 horas después de haberse marchado usted, y que ya que una fatal casualidad favoreció su salvación y la de su buque, ha debido usted ser más mesurado en su parte oficial y respetar el valor y patriotismo de los que siempre generosos aún con los enemigos desleales le habrían hecho a usted justicia si la suerte no le hubiese sido adversa en medio de su indisputable victoria. Finalmente, señor Condell, la guerra que ha sido injustificablemente provocada mi país y su noble aliada la República de Bolivia, quizás se prolongue por un tiempo indeterminado, en cuyo caso no es dudoso que el desgraciado comandante de la Independencia tenga oportunidad, cualquiera que sea la condición, de probar a usted y a Chile todo, de cuánto es capaz de que nunca faltó a sus deberes ni como caballero ni como patriota. De usted atento, seguro servidor, Juan W. Moore. Cierre de comillas. La prensa no hizo biografías del capitán Condell, y tenemos además la información del propio Lid, que escribe en 1928, quejándose de que se ha echado al olvido la hazaña de Punta Gruesa. Comillas, 100 y 1000 veces más se ha dicho y se ha escrito, más por ignorancia que por otra cosa, que el hundimiento de la Independencia fue obra de la casualidad. Cierre de comillas. Creemos así confirmar la razón por la cual Prat es el héroe. El combate naval de Iquique se valoró en su época por el heroísmo y el sacrificio, pero más aún por descubrir en Arturo Prat a una persona íntegra y valiosa. Dependiendo de las épocas, se valoró más al Prat ligado a lo político, a lo civil. En otros momentos se valoró al Prat militar. Sin duda, Condell, sin quedar totalmente en el olvido, es solamente un apartado de la gesta de Iquique. Carlos Condell de la Asa nació en Valparaíso el 14 de agosto de 1843. Hijo de Federico Condell, un capitán mercante del Perú, nacido en Escocia, y de Manuela de la Asa, nacida en Paita, Perú, hermana del almirante peruano Antonio de la Asa. Estudió con los padres franceses y en un colegio inglés de Valparaíso. Ingresó el 29 de julio de 1858 a la Escuela Naval. Bernardo Vicuña, en su biografía de Arturo Prat, escrita en 1879, nos dice de Carlos Condell, comillas, el joven Condell tiene ideas avanzadas, un espíritu altivo y arrogante, que por 2 veces le ha hecho abandonar su carrera. Fue la primera cuando él, como los demás marinos chilenos, se encontraron un tanto postergados por el ascenso indebido que se dio a oficiales extranjeros venidos a enrolarse en nuestra escuadra cuando la guerra con España. Firmaron un acta con el conocimiento tácito de su jefe, que era una protesta,
Sabedor de ella, el intendente de Valparaíso la puso en conocimiento del gobierno, quien inmediatamente ordenó no se elevase, porque sería considerada como un acto de insubordinación. Pidióse la retractación, pero Condell, con 3 de sus compañeros, ciertos que le asistía justicia, no quiso hacerlo. Esto le valió una destitución. Cerca de 2 años pasaron que Condell quedó sin ocupación y se resolvió poder servir en la escuadra peruana, en la que parientes por parte de su madre ejercían elevados puestos. Presentóse al ministerio para calificar su servicio y arreglar en forma sus papeles. El señor Federico Errázuriz, que era el ministro, le suplicó quedarse, dando al mismo tiempo recomendación honorífica por si determinaba alejarse. Condell no partió y volvió a tomar servicio en la escuadra chilena. Más tarde, acusado de cooperación en un lance de honor a que un subalterno provocó a su jefe, se le exigió consejo de guerra. Se le condenó y se volvió a retirar del servicio. 4 años pasaron. Nuestro joven marino habíase dedicado a las serranías de Curicó a explorar unas minas que, lejos de darle fortuna, le arrebataron el peculio de sus padres, lo que había obtenido por la toma de la Covadonga y sus propios ahorros. Tal es la vida del comandante Condell, escrita a la ligera de una sola pincelada. Cuando los rumores de la guerra llegaron a sus oídos, él corrió presuroso a recobrar el puesto que la defensa de la patria le asignase. Mientras había un buque en que embarcarse, se le ocupó en la capitanía del puerto, y de allí partió en el Aptao para incrementar en la escuadra que bloqueaba Iquique. Cierre de comillas.